Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Y bueno, pues a unas horas de que se realizó la segunda sesión extraordinaria en México del Consejo Nacional de Seguridad Pública 2012, bueno, pues vamos a conversar con un experto en la materia, el doctor Samuel González Ruiz, que está en el estudio de México de CNN. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Carmen, un placer estar aquí. Gracias por estar aquí y bueno, pues en tu calidad de especialista en materia de seguridad pública, en tu condición de experto en investigaciones, fuiste en su momento funcionario de alto nivel en materia de investigación en México contra la delincuencia organizada. Bueno, pues tienes un mapa de lo que está pasando en México y una valoración de lo que están siendo estas líneas delineadas el día de ayer en este Consejo Nacional de Seguridad Pública del 2012. Me gustaría, sin embargo, Samuel, iniciar este programa con información de estas últimas horas que es muy impactante, muy fuerte, que tiene que ver con una fuga masiva de internos. Si te parece, vamos a analizar contigo o escuchar tu análisis de esto que se presentó como las grandes líneas de revisión del tema del combate al crimen y de la seguridad pública en México, pero vamos a enlazar esta señal desde la Ciudad de México hasta Durango con nuestra colega periodista Verónica Terrones, colega de Noticias MBS en Durango, porque se está dando a conocer información de una fuga frustrada masiva de reos que ha terminado en una tragedia tremenda. 17 muertos. Verónica Terrones, gracias por tomarnos esta comunicación. Bienvenida, ¿cómo estás? Carmen, buenas noches. Efectivamente, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado han confirmado hasta el momento la muerte de 17 personas, 11 internos, 6 custodios. Esto tras el enfrentamiento que se registra en el Cerezo número 2 con sede en Gómez Palacio, Durango. Según la versión oficial, los hechos se registran a las 17 horas cuando se frustra un intento de fuga de los internos que pretendían escapar a través de los túneles que conducen del penal al área de juzgados y la barda trasera. Al percatarse a los custodios de las intenciones de los reos, se asegura que comenzaron a disparar al aire. Sin embargo, los presos respondieron provistos de armas de fuego y dispararon hacia las torres de vigilancia y las áreas de los custodios. En un comunicado, las autoridades locales precisan que 17 cuerpos quedaron sin vida en el lugar. Después sobrevino el motín, que finalmente fue controlado por elementos del ejército mexicano que recuperaron el control del penal. Esto sucede a 24 horas de que se había efectuado un traslado de 137 reos de ese penal a distintos centros penitenciarios federales y de un operativo de revisión que permitió el aseguramiento de armas blancas, aparatos eléctricos y celulares sin que las autoridades hayan precisado su número. Carmen, del 2008 a la fecha, se estima que en los 2 penales del estado de Durango han muerto 154 reos por riñas, amotinamientos y suicidios. Este es el reporte que te tengo desde Durango. Verónica, déjame preguntarte entonces, se está diciendo la versión oficial que esto ocurrió 24 horas después de este traslado operativo y de una revisión donde encontraron solamente armas blancas. ¿Eso es lo que estás planteando? Bueno, es lo que dice el informe oficial. Así es, apenas se había comunicado a la población de este aseguramiento de armas hechizas, se dijo, puntas prácticamente por parte de los reos de Gómez Palacio, que ha sido un penal que ha dado mucho de qué hablar, tú lo recuerdas perfectamente. Y ahora, bueno, pues estamos enterándonos que tenían armas de fuego que dispararon hacia los custodios y que el saldo en este momento es de 17 muertos. Pues Verónica Terrones, estaremos muy al pendiente de la información. Por lo pronto, este es el reporte que dieron. ¿A qué hora dio la autoridad una información de esta naturaleza? Si la versión oficial habla de una situación ocurrida a las 5 de la tarde, según el gobierno, de este martes 18 de diciembre. ¿En qué momento informó con este boletín? Hace aproximadamente 1 hora 20 minutos, Carmen, que se tuvo el comunicado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Hubo muchas especulaciones a lo largo de toda la tarde. Se había hablado primero de solo un herido, posteriormente se habló de 10, hasta que se emite el comunicado se confirma la cifra de 17 muertos. Incluso en algunos portales de internet se hablaba de 18. Después, el comunicado precisa 17. Verónica Terrones, te agradezco muchísimo tu presencia en CNN. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches a Verónica, colega periodista de Noticias MBS allá en Durango. Bueno, Samuel, llama mucho la atención este dato que nos da Verónica sobre que hace 24 horas se habría realizado una revisión del asunto y 24 horas después aparecen armas de fuego y 17 personas muertas, 11 internos y el resto reos en esta fuga frustrada, pero que terminó en tragedia. Tremenda situación. Sin duda alguna, es parte de un problema. Como tú recuerdas, el Sistema Nacional que tiene que ver con los penales federales está abriendo nuevos reclusorios en todo el país. Había desde la administración pasada una política de llevarse a todos los reos federales a reclusorios federales para tener el control y para disminuir la presión sobre los reclusorios estatales. Sin duda alguna, pues hay consecuencias, o puede haber consecuencias en este sentido. Vamos a ver qué dicen las investigaciones, pero muy probablemente, pues, estas otras personas que sospechaban que también podrían haber sido trasladadas, pues intentaron fugarse y bueno, pues esos son los elementos. A lo largo de toda la administración pasada hubo una constante en problemas que tienen que ver con reclusorios. Y es que es absolutamente necesario cambiar nuestro sistema penitenciario. Ese es uno de los puntos al que se refirió el plan ayer, porque tenemos que tener, como en Estados Unidos o como en Francia, prisiones de media, de mínima y de máxima seguridad. Y aquí lo único que estamos haciendo es construir prisiones de máxima seguridad, porque son más rentables, me imagino, para el que la está proponiendo, incluso como negocio privado. Pero si no tienes alternativas a la prisión, si a la prisión, como en el caso del Distrito Federal, hay entre 6,000 y 8,000 personas que solamente se robaron menos de 1,000 pesos y sin violencia, con una calificación excesiva del robo en la Ciudad de México, pues tú estás llevando, como vimos en la fotografía del Universal el otro día, pues estás llevando centenares, miles de personas que no tendrían que estar en la prisión, están ahí porque nuestro sistema de justicia está equivocado. No tenemos una política criminal coherente. Estás citando efectivamente una fotografía del diario mexicano El Universal de esta semana, donde se muestra el hacinamiento en particular, que es lo que se destaca ahí. Una imagen donde se dice que en una celda propia para 4 personas hay 40 y tienen que dormir parados incluso, y eso provoca, entre otras cosas, trombosis y demás repercusiones. Toda una crisis del sistema carcelario, evidentemente, y esta fuga, este intento de fuga masiva en Durango, bueno, pues no es el primer caso en los últimos años. En efecto, hemos visto varias situaciones que han terminado en tragedia y que nos habla de un asunto a resolver con carácter de urgencia. ¿Lo encuentras bien contemplado o contemplado apenas en el plan del que estamos aquí por iniciar la conversación? Bueno, apenas está esbozado como uno de los elementos que tiene que, digamos, desarrollarse. Y creo que es un elemento muy importante si queremos reducir la violencia. Tenemos que cambiar completamente la manera en cómo aplicamos la pena de prisión y la prisión preventiva. Bueno, déjame hacer una pausa, Samuel, y regresar en esta conversación. Aquí está el reporte oficial que se da a conocer desde Durango. Se habla de la presencia de personal militar que inhibió los intentos de los amotinados por fugarse, tomándose el control del Centro de Reinserción Social por parte de las autoridades que iniciaron, dice aquí, las investigaciones para deslindar responsabilidades. Volvemos después de la pausa. Bueno, regresamos, Samuel González Ruiz, en esta conversación. Nos quedamos conversando, obviamente, en el corte, acerca de esta información que procede de Durango hace unos momentos prácticamente, donde nos están reportando 17 muertos en este cerezo número 2, con sede en Gómez Palacio. Recordaba, Samuel, en el corte aquella historia tremenda de la directora de un penal en Durango, Durango. Mismo, claro. Que dejaba salir, ¿te acuerdas, Carmen?, a los presos para ir a asesinar a elementos de las otras bandas de delincuencia organizada en la ciudad vecina de Torreón. Eso lo pasó hace unos meses, hace un año, algo así, y fue uno de los elementos más terribles de este
proceso entre bandas, porque usando los coches oficiales y las armas oficiales iban a asesinar a sus contrapartes en el otro estado, en el estado vecino de con la anuencia de la directora del penal, lo cual nos habla del tipo de autogobierno de la cárcel, ¿o qué es eso? Sí, bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la tercera visitaduría, ha elaborado un reporte que tiene que ver con los penales, tú lo recuerdas, Carmen, y ahí te dicen que un alto número, más de la mitad, el 60 y tantos % de los penales de este país está sometido a reglas de autogobierno, es decir, son los presos los que ponen las reglas, no las autoridades. Y eso significa que no tiene el Estado el control de sus reclusorios. Eso tiene que cambiar y esperemos que con el nuevo plan que está estableciendo el gobierno federal, pues podamos tener mejoras en todos estos aspectos. Pues por lo pronto plantea varios ejes, en alguno se contemplará precisamente el tema de los reclusorios, que es una expresión tremenda de lo que está ocurriendo, de una crisis importante en materia de seguridad, en materia de sistemas de rehabilitación, que ya les queda nada más ese nombre, como dicen ahora. Y bueno, la descripción de las líneas a seguir, ¿qué te parece? Mira, a mí me parece bien varios elementos del plan que presentó ayer el presidente de la República. En primer lugar, me parece muy bien la integralidad. Se refiere a muchos elementos que los académicos y otros críticos habíamos comentado que tenía que tener un plan, es decir, muchos elementos que tienen que ver con la prevención del delito y, desde luego, no se puede olvidar la represión. La parte de prevención social del delito le van a dedicar una parte importante de recursos, se anunció ayer, y también desde luego a la reparación de las víctimas. Entonces tú estás viendo ahí un proceso integral. Por otra parte, un elemento muy importante que consiste en que no va a haber una policía única, no solo la Policía Federal y menos única, sino que vas a tener un proceso de contraste o de equilibrio entre la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, con el apoyo de las policías estatales. Queda por verse cómo va a ser el proceso de integración entre las policías municipales y las policías estatales, porque ahí hay muchos elementos que no están claros, pero toda esta parte de integración a mí me parece bien. Me parece muy bien que se privilegie, como ya dije, la prevención respecto de la represión. La reorganización anunciada sobre la Procuraduría General de la República es otro elemento que me parece sustancial. No es posible, como dijo el procurador Murillo Karam, que se esté abusando de medidas como el arraigo. El arraigo es un abuso, por ejemplo, lo que hicieron con esta señora que trabajaba en la Embajada de los Estados Unidos, Beatriz Verategui, que simplemente por un rumor, por un chisme no confirmado de hace 4 años, una persona que trabajó en la Embajada de los Estados Unidos y que puede suponer, como yo, que estuvo sometido a polígrafos de manera constante, 4 años después le abran una averiguación previa por un hecho que no está comprobado. O sea, que no hay ningún otro dato, simplemente un mero rumor, como dice el comunicado de PGR, de oídas. Eso tiene que cambiar. Ese es el elemento central de lo que pasó en la administración pasada. El Ministerio Público Federal estuvo sometido a presiones por parte de la policía, de los marinos y de los militares. Les votaban a los a los detenidos, y luego fabrica pruebas. Pues es un elemento imposible. No debe ser así. Debe hacerse primero la investigación, deben recabarse los elementos y después generar los procesos de detención. Pero no al revés, porque si no lo único que generas es un proceso de violación de derechos humanos, y luego arraigos, que desde luego en términos generales una medida de excepción la generalizas, y por eso hubo tantos arraigos en la administración pasada. Qué bueno que el procurador ha decidido cambiar, qué bueno que el procurador ha decidido revalorar lo que tiene que ver con testigos protegidos, que tienen que ser usados con una pulcritud extrema, y no como el caso famoso de este señor Jennifer, que ha sido una fabricación constante, y lo peor, que lo seguían usando hasta el final de la administración. ¿En qué casos? Bueno, ¿Con los generales? También, con los generales, con muchos asuntos de la operación limpieza. Ese testigo no puede conocer todo lo que dicen que conocía. Es imposible, porque te habla de todas las organizaciones y eso es lógicamente imposible. Ese testigo, todas las declaraciones de ese testigo tienen que estar sometidas a una
visión, a una lupa extrema, extraordinaria, porque efectivamente lo que los italianos llaman coherencia interna de las declaraciones, en su caso, es evidente que se trata de declaraciones que están, digamos, a modo, pues, que son declaraciones a modo, cuando requería la Procuraduría la usaba. Eso no puede ser, no es serio. Está Samuel, desde luego, un conjunto de temas ahí abiertos que hablan de lo que se hizo y de lo que se pretende hacer de otra manera. Por lo pronto está el tema de la concentración en una secretaría del ámbito político y del ámbito policíaco, la Secretaría de Gobernación. Déjame hacer una pausa y te pregunto tu opinión, porque hay muchas voces que dicen cuidado con esa manera de llevar a cabo una tarea que debería ser separada, que la tendencia internacional indica que lo saludable sería distinto. Después de la pausa, tu opinión. Durante muchos años este país no requirió ni de estructuras profundas ni de coordinaciones, porque nuestro nivel de delincuencia era muy similar al promedio mundial. Fue el emergente surgimiento de una delincuencia con poder y dinero el que propició que esa misma emergencia generara que los gobiernos en cada uno de sus momentos, y me refiero a todos, y desde hace mucho tiempo, tuviesen que actuar en base a la coyuntura y empezar a actuar respondiendo ante la circunstancia que generaba el conflicto. Bueno, parte de lo que se escuchó ayer, en este caso en voz de Jesús Murillo Caram, el Procurador General de la República, hablando de la estrategia seguida por el gobierno anterior y las consecuencias de esa estrategia de descabezamiento de cárteles que provocó, entre otras cosas, bueno, una ampliación de cárteles. No lo dijo en este discurso, pero lo dijo en horas después, entre 60 y 80 cárteles medianos, pequeños y no tan pequeños, además de los grandes de por sí existentes. Pero bueno, déjame regresar, Samuel, al tema del que hace unos momentos te preguntaba. ¿Qué riesgos existen ahora que se está presentando un conjunto de decisiones de desaparecer la Policía Federal, de rediseñar el asunto, de dejar en la Secretaría del Interior, la Secretaría de Gobernación, las tareas policíacas, con lo que esto significa para las preocupaciones de todos, que podamos tener el riesgo real de una suerte de policía política? ¿Qué dices? Bueno, Carmen, yo te digo que la policía mexicana nunca ha dejado de hacer funciones de policía política. No la ha dejado antes, y en el sexenio de Calderón también se hicieron ese tipo de funciones. Eso no significa que se justifica. No se justifica, pero no, o sea, el que pase ahora a depender de gobernación no te cambia nada. Lo que hay que hacer, y eso es lo que tenemos que hacer los ciudadanos, es exigir que haya controles democráticos sobre la policía, que la policía sea capacitada en la defensa de derechos humanos, que tenga muy claramente identificados cuáles son sus objetivos y sus prioridades en la defensa de los derechos humanos de todos, en la protección de la comunidad, en el mantenimiento del orden. Pero no se puede convertir la Policía Federal, ni menos la Gendarmería, tampoco la Gendarmería, en cuerpos que puedan ser equivalentes a policía política. ¿Y qué haces para evitarlo? Pues hay que generar los esquemas de control a través de las cámaras. Por ejemplo, te voy a decir uno. Se acordaron por parte de en el gobierno pasado, las cámaras autorizaron una serie de grabaciones que pueden ser ejecutadas por la Policía Federal. ¿A ti te han dado algún reporte? ¿Has habido algún reporte? ¿Los jueces que tienen que controlar eso han dado algún reporte de para qué sirvieron? ¿Cuáles fueron los efectos? Porque todo ese poder, Carmen, en la práctica no sirvió prácticamente para nada, porque no se redujo la violencia, no se redujo la delincuencia, y si esos fueron los efectos que tuvieron esa serie de medidas, hay que generar los mecanismos para controlar todos estos poderes que se les dieron a la Policía Federal. Ahí tiene que estar la sociedad civil, porque la sociedad civil tiene que jugar un rol central en este proceso de acompañar al Congreso en la vigilancia de todas estas medidas que le dieron a la administración pasada y que ahora es necesario supervisar. Samuel, bueno, hay un conjunto de cosas que hacen
imaginar lo difícil de revertir una situación como la que tenemos hoy en México. Si la cifra es de 70,000 muertos, el secretario de Gobernación tenía en su escrito original esa cifra y la tachó. Después aclararon que porque no tenían realmente una cifra específica que dar o una cifra más depurada, pero por lo pronto esa, 70,000 muertos, 25,000 desaparecidos. Los 25,000 desaparecidos que publica The Washington Post, afirmando que es información que está en la Procuraduría General de la República. Un colapso realmente del sistema de justicia para procesar apropiadamente este conjunto de situaciones. Bueno, pues nos obliga a pensar qué tipo de situación dramática para efectos de eficiencia debería ocurrir en México frente a esto que es realmente una catástrofe. Después de la pausa, ya nos tendremos que ir. Se acabó el programa, ¿verdad? Yo ya me quería otro bloque, pero con este último asunto brevísimo, ¿qué nos dices? Mira, Carmen, yo creo que están ahí en este plan los elementos fundamentales para empezar a realizar el cambio. ¿En cuánto tiempo se da el cambio? Esperemos que no mucho. Esperemos que realmente empiece a contenerse el proceso de violencia con estas medidas que anunciaron, porque son integrales, porque atacan realmente los puntos. Faltan algunas cosas muy pequeñas que luego platicamos desde luego, pero en términos generales yo creo que es un plan que es correcto y que puede dar resultados en mediano plazo. 6 meses, un año y medio, verás los resultados. Pues lo estaremos viendo paso a paso. Samuel, gracias por estar aquí como siempre. Gracias, Carmen. Hasta la próxima y gracias a usted que nos acompañó. Hasta mañana.